Bueno, vamos a regresar a Sinaloa. Vamos a platicar con Adrián López, director del Noroeste. Querido Adrián, pues decíamos al inicio del programa, hablando de la audiencia de Ovidio Guzmán y también del caso de Joaquín Guzmán López allá en Estados Unidos, que es una pieza del rompecabezas. Otra pieza es lo que informó este fin de semana la Fiscalía General de la República, ya desmintiendo absolutamente la versión inicial de la Fiscalía Estatal sobre cómo habría muerto Héctor Nemesio Cuen. Y bueno, la violencia que no da tregua. Veía que médicos ya en el Hospital General en Culiacán pues estaban empezando a ausentarse de sus labores por las condiciones en las que están trabajando de inseguridad. En fin, el asunto se va profundizando más y más cada semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, llegamos hoy, arranca la séptima semana desde que empezó esta ola de violencia el 9 de septiembre y que habría que remitirla más atrás, ¿no? Al 25 de julio, pues donde está el génesis de todo este asunto y qué es lo que nos tiene metidos acá. Y empezaría por eso, ¿no? La nueva versión o la última actualización de la Fiscalía que prueba, por fin, ya con indicios y con peritajes, pues que Héctor Melesio Cuen fue asesinado allí. El que estuvo en esta reunión fue Héctor Melesio Cuen con Joaquín Guzmán. Digo, ni siquiera sabemos si hubo reunión, pero al final que estuvo con este par de personajes que luego son detenidos en Estados Unidos. Y qué bueno la versión que surge de su acompañante y que la fiscalía equivocadamente persigue como la primera línea de investigación, que es la del robo de vehículo, pues se desmorona, ¿no? De parte de lo que se deduce del boletín de la Fiscalía General es que pues el testigo ya cambió su versión. De hecho, refieren a un video donde al parecer está la nueva versión de la cual no tenemos detalles. Donde pues se comprueba que el Melesio Cuen fue asesinado desde la mañana y fue llevado pues ya manipulado y llevado su cuerpo muerto a la clínica particular en la que se le declaró muerto mentirosamente, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que después de estas 6 semanas en Sinaloa tenemos acumulados 260 homicidios dolosos. El promedio pues es de casi 7, 6.4, 6.5. Son los máximos que ha vivido Sinaloa en años como 2010, que fueron 6.57 homicidios diarios en todo el año. Ahorita llevamos 2 meses. Perdón, y en lo que va de este mes, pues tenemos contabilizados 127 homicidios contra 142 del total de septiembre. Entonces, pues muy probablemente vamos a rebasar estas cifras y esto sigue así. No amainan los homicidios, no amainan tampoco las privaciones de la libertad de las personas, que son esta otra violencia letal. Y que hoy el gobernador se refería al tema diciendo pues que tenían reporte de muchas personas que se habían regresado, pero esos datos no los está actualizando ni la Fiscalía ni la Comisión Estatal de Búsqueda, y creo que es Sí. fundamental que lo actualicemos, pues porque con los registros que nosotros tenemos de las fichas de búsquedas, tenemos que más de la mitad de las personas que desaparecen no están apareciendo ni vivas ni muertas. El Que otro no es un delito asunto patrimonial, menor, Adrián, porque en realidad lo que hemos no, por visto supuesto que es, no. no, o sea, el tema de la información, ¿no? Porque va perdiendo credibilidad la autoridad estatal con las versiones que se van encontrando, con los vacíos de información que se han ido generando, con esta parte de informar a medias o malinformar. Me parece que la autoridad estatal y las instituciones estatales han quedado muy por debajo de la expectativa de, pues, justamente generar los datos, la información que dé certeza a la población, que han llenado esos vacíos con chats, en algunos casos con rumores y temas que pues, para nada contribuyen a un clima de paz y de tranquilidad. Y bueno, Sí, sumando a sin esto duda. que dicen, si me permiten, pues que más allá de los vacíos, preocupa la fabricación de información alternativa, ¿no? Que no es únicamente que no hayan informado, sino que se creó una versión completamente distinta de que el asesinato había sido relacionado con el robo de un auto en una gasolinera, es decir, se modificó el móvil, se pintó un lugar alternativo y bueno, pues autoridades involucradas en estas versiones que se difundieron también, entonces me parece que revela un sistema que está pues corrompido desde las raíces, ¿no? Yo creo que lo fundamental acá, en este caso, el boletín de la Fiscalía General no lo precisa, pero sí se refiere, por ejemplo, a ministerios públicos y a agentes
que podrían haber participado en este montaje o avalado al menos este montaje. El tema, lo importante es que esta investigación nos diga de quién fue la idea del montaje, quién lo operó y quién lo avaló o desde dónde se dirigió. Creo que eso es lo primero que necesitamos saber, pues porque la evidencia ya va en sentido contrario, ¿no? No sabemos si fue una de las facciones, si fue el propio testigo, si fue la fiscalía, si fue la familia de Melesio. Bueno, no sabemos. Lo cierto es que no sabemos y lo importante es que sepamos. Y ya respecto al flujo diario de información, la fiscalía acaba de hacer cambios ahí en la dirección de comunicación, porque lejos de ir mejorando en el informe diario, en ir sofisticando esto, teniendo más especificidad o granularidad en los datos, empezamos a tener como machotes donde no entendíamos luego qué pasa y qué no. La Fiscalía General de la República también es una pieza clave en este tema, porque como casi todos los delitos que estamos documentando diario son del orden federal, pues sí sería muy importante que así como la Fiscalía Estatal está emitiendo un reporte diario, lo mismo haga la Fiscalía General y no tengamos que esperar a las conferencias semaneras que son una semana después, porque ahorita una semana es un montón de tiempo para esperar datos, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que deberíamos hasta lo del de ir atentado mejorando. contra el debate, ¿no? Que inicialmente habían dicho no fue un atentado directo, no fue un hecho de agresión directo, fueron balazos en la zona y terminaron impactando la fachada del periódico, cuando ya la evidencia muestra de nuevo que pues todo indica que sí fue un ataque directo, un acto de intimidación. Sí, el asunto es, yo sí creo que es complejo porque nunca tenemos la versión definitiva en el primer momento, pero por eso es más importante informar en tiempo real. ¿Me explico? Pues para que digas esto sí sabemos y esto no sabemos y esto es lo que hemos documentado, porque entonces empezamos a traer todos los medios, cifras diferentes. Entonces es muy distinto decir balacera en X lugar a tal hora que balaceras en un sector que balaceras en toda la ciudad, ¿no? Entonces y andamos generando luego expectativas, psicosis e impactos que pues no son los correctos. Entonces creo que sí es fundamental allí. Y lo decías muy bien, en Culiacán ahorita proliferan grupos de WhatsApp que tienen decenas de miles de seguidores, de literal chismes, rumores y videos y audios que son imposibles de verificar. Y la gente está en su derecho de consumir lo que quiera, pero lo cierto es que luego pues te das cuenta que esta desinformación le va ganando la batalla a la información, pues porque el vacío sí está allí, ¿no? Claro. Y esto que comentaban también, no solamente el vacío, sino pues claras intencionalidades de diferentes grupos, de diferentes actores, incluido el crimen organizado, incluidas las facciones que están en disputa, si no es que primero que nada ellas, pues tratando de vender sus versiones de quién va ganando, de quién dio el mejor golpe, etcétera, ¿no? Sí, no, la verdad, como otra víctima de esta inseguridad y esta violencia que hemos visto en estas semanas en Sinaloa, particularmente en la capital, en Culiacán. Pues, Adrián, como siempre, un gusto platicar contigo. Cada semana que pasa, tengo la esperanza de que se vaya mejorando la situación, de que la gente en Culiacán tenga la posibilidad de regresar a la normalidad, sus vidas, sus trabajos, la educación de sus hijos, pero desafortunadamente pues, no hemos visto eso, al contrario, no hemos visto que se ha ido agudizando esta situación y que pues, se va descomponiendo mucho de este orden social. Sí, la verdad es que los números no dicen eso, y te lo digo así en datos. La primera semana tuvimos 36 homicidios, igual la segunda semana, la tercera 46, baja un poco la cuarta con 39, y la quinta y la sexta 48 y 47. Y privaciones de la libertad muy parecido, o sea, lo que voy es que al final los delitos de alto impacto están allí, son innegables. De cuánto de esto tenemos o tendremos justicia y no impunidad, pues esa es la gran tarea, ¿no? No la teníamos en términos normales, va a ser muy difícil que no las de violencia sí tengamos estas capacidades institucionales, pero evidentemente la evidencia está allí. Más bien hemos visto que la gente está encontrando una manera de vivir con esto. Hay un Culiacán de día y hay un Culiacán de noche. Nos amanecemos pues con los hechos, la gente está intentando funcionar el día, pero el impacto económico, social, escolar, las escuelas siguen apenas por encima del 50% de asistencia y pues eso es una gran desgracia, ¿no? Hay que decirlo como es. El tema es en qué momento esta estrategia que ya la semana pasada presentó una buena cantidad de detenidos, casi 20 detenidos, entre ellos una célula de un perfil alto, en donde fue detenido Luis Alberto N. alias El Cañas. La pregunta es, ¿qué tanto más de esto tiene que pasar y con qué velocidad? Pues para que empecemos a ver que los índices cedan.
y entonces la percepción empezará a ceder, ¿no? Porque al final lo importante es que los hechos dejen de suceder. Sí, eso es lo importante. Pues estaremos, por supuesto, en comunicación. Adrián, muchísimas gracias por esta información. Como siempre, pues con el pulso muy bien tomado de la situación que se vive allá en Sinaloa. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Adrián López, director del Noroeste. Pues, ¿qué agregar, no? Una situación durísima y que además, yo insisto, revela muchos elementos. Es decir, es una historia que revela lo entrelazados que están los poderes fácticos, los poderes reales, los electos, con aquellos que están en el crimen organizado, ¿no? ¿Qué hacía Melesio Cuán, un político, empresario, reuniéndose con un capo del crimen organizado, alguien que pues trabajaba en la vida pública, teniendo este tipo de relación? Con el hijo de ¿no? Joaquín Guzmán también, con el que hijo de presuntamente Joaquín. estaba en la misma reunión, en el mismo lugar. Y sobre todo entender que la idea de esta falsa calma, la falsa tranquilidad que reinó durante tanto tiempo en Sinaloa, no significa que hubiera orden, Claro. y Estado de justicia y Estado de Derecho. Lo que significa es que había un grupo en control de la plaza y es una situación de seguridad muy engañosa. Porque en el momento en el que se rompe ese orden criminal, el acuerdo que sea, tenemos lo que tenemos hoy en Sinaloa. ¿Cuántos otros estados, cuántos otros lugares en nuestro país no viven esa falsa calma y ese falso sentido de tranquilidad que se rompe en el momento en el que un capo sea detenido o ejecutado o cambie el balance de poder en la organización criminal o sea desafiada por otra organización criminal? No es la fuerza del Estado y la presencia del Estado lo que garantiza esta paz y esta tranquilidad, sino pues que se impone uno de los grupos criminales. Hacemos una muy breve pausa y regresamos con el resumen de las 2 de la tarde.